Bienvenidos, bienvenidos a la clase, a la sesión número 11 de la clase Teología Sistemática. Ya llevamos 11 sesiones de esta maravillosa clase. Hemos estado aprendiendo, hemos estado compartiendo, hemos estado haciendo algunas lecturas muy especiales y sobre todo hemos estado creciendo. Damos gracias a Dios por el conocimiento de su palabra, pero damos gracias a Dios también por la aplicación de su palabra en nuestras vidas. Gracias a Dios porque hemos estado aprendiendo de quién es Él y cuál es su obra, pero también hemos estado aprendiendo de quiénes somos y cómo somos los receptores y los colaboradores de esa maravillosa obra. Y damos gracias a Dios por eso. Si usted ha visto, ha estado presente en la clase y quiere ver los otros videos, le animo a que los vea. Y recuerden, he estado pidiendo que los primeros dos videos los vuelvan a ver porque eso nos trae luz a lo que hemos estado hablando. En las últimas clases hemos estado tratando, dimos una introducción y empezamos a caminar en el tema, en lo que se conoce como cristología. ¿Qué es la cristología? La cristología nos introduce a la obra de Jesucristo y nos enseña cómo Él nos invita a ser parte de esa maravillosa historia de su obra redentora. Recordando siempre que todo es, dice la Biblia, todo es por Él y para Él. Y fueron creadas por medio de Él todas las cosas. Y Él, siendo el mediador entre Dios y los hombres, ¿verdad? Vivió aquí en esta tierra, llevó una vida santa, sin pecado, no libre de pecado, sino sin pecado, porque sí fue tentado. Y el día de hoy vamos a continuar hablando de todo esto. Bendito sea el Señor. Voy a iniciar compartiendo mi pantalla en este momento, porque quiero entrar en materia ya y vamos a ir tomando nota, vamos a ir apuntando, luego vamos a hacer un ejercicio. Luego regresamos y damos un poco más de impartición en esta maravillosa noche. Muy bien, vamos entonces iniciando esta maravillosa parte de nuestra clase, la persona de Cristo. El día de hoy vamos a estar enfocándonos solo en la persona de Cristo. Hemos estado hablando de la persona de Cristo y nosotros, pero el día de hoy es necesario que hablemos. Fíjese que estoy hablando de la persona de Cristo. No dije de Jesús y no dije el Hijo de Dios, dije la persona de Cristo. Ahora, ¿por qué estoy usando la palabra persona? Porque para que alguien, no alguien, para que un ser sea una persona, necesita tener ciertas características. No necesariamente un cuerpo físico, pero sí una personalidad. Necesita tener ciertos rasgos, necesita tener ciertas cualidades para que un ser sea una persona. Entonces, hoy vamos a estar hablando de la persona de Cristo porque vamos a estar viendo cómo es que Él es divino y a la vez es humano. Vamos a ver cómo es que podemos consolidar algunos de los conceptos que a veces han quedado un poquito en el aire, han quedado un poquito inexplicados. No estoy diciendo que lo vamos a explicar el día de hoy, pero vamos a tratar de consolidarlos. Eh, y una de las cosas con las que quiero empezar en esta tarde es de uno de los escritores más famosos que hay en lo que tiene que ver en la literatura religiosa. Se llamaba Atanasio. Atanasio, en el año 373, él escribió lo siguiente: tales y tantos son los logros del Salvador que se derivan de su encarnación, que tratar de contarlos es como mirar el mar abierto e intentar contar las olas. Porque, de hecho, todo es maravilloso y donde quiera que un hombre dirige su mirada, ve la deidad de la palabra santo Dios, me salió mal, y es impresionado con asombro. Ok, quiero que vea algo muy importante en este dicho, en esta frase que él nos regaló. Muy bella esta frase. Dese cuenta que dice los logros del Salvador que se derivan de su encarnación. Ok, empezando por ahí, está hablando de un Salvador que se encarnó. Entonces ya está hablando de su humanidad.
ya está hablando de su presencia aquí en la tierra. Pero al final de nuestra frase, dice, ve la deidad de la palabra. Ok, entonces ya vemos cómo regresa, completa el círculo y ya no habla solo de su humanidad al hablar de encarnación, sino que habla de su deidad, hablando de su divinidad. Entonces, esto es muy importante entenderlo, entender lo que no podemos hablar de la persona de Cristo sin tomar en cuenta su humanidad y su divinidad, su deidad al mismo tiempo. No podemos, pero cuando hablamos acerca de su obra, sus logros, podemos acreditárselos a una de las dos partes de su persona, ya sea a su humanidad o a su deidad. Vamos a entrar en esto. Ahora, lo primero que quiero que vea es por qué es que, no totalmente por qué, pero cuáles son algunas de las razones por las que su humanidad fue completa. ¿Por qué no solo pudo ser parte humano y 100% Dios? ¿Por qué es que su humanidad fue totalmente completa? Una de ellas es para nuestra adoración, para nuestra adoración. Y dése cuenta, y quiero que vaya tomando nota. Número uno, para que nosotros podamos adorar a Jesucristo. Dese cuenta que estoy usando la palabra Jesucristo. No estoy usando la palabra Jesús, no estoy usando la palabra Cristo. Estoy usando la palabra Jesucristo intencionalmente, hablando de Jesús el Cristo. Que lo podamos adorar porque Él es el segundo Adán. ¿A qué me refiero con eso? El segundo Adán. Me refiero a que Él obedeció por nosotros donde Adán había fallado y desobedecido. Adán, siendo el representante de la humanidad entera, desobedeció y falló. Viene Jesús, bueno, si viene el Hijo de Dios, se hace completamente humano aquí en la tierra y Él obedece por nosotros, representando la nueva creación. Entonces, Él obedeció por nosotros donde Adán había fallado y había desobedecido. Maravilloso eso. Tenía que ser totalmente humano para que él pudiera obedecer y reemplazar, tomar el lugar, consolidar, traer a completar el círculo necesario como el segundo Adán. También, hablando de, podemos adorar a Jesucristo como nuestro sacrificio sustitutorio. Uy, está tremenda esa palabra, sustitutorio. La razón por esto es porque si Jesús no se hubiera hecho 100% hombre, no hubiera podido morir, no podría haber muerto en nuestro lugar. No podría haber muerto en nuestro lugar. Tenía que ser un humano, 100% humano, que muriera por toda la humanidad. No solo tenía que completar la obediencia de Adán, sino que tenía que morir en nuestro lugar, 100% humano. Número tres, siendo él el mediador entre Dios y los hombres. Ese versículo es muy lindo, dice, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y luego usa la frase, Jesucristo hombre. Jesucristo hombre, no dice Jesucristo hijo de Dios, dice Jesucristo hombre. Y apunte esta frase, escuche bien cómo la voy a decir, que pudiera representarnos ante Dios y que pudiera representarnos a Dios. Oh, esa frase es fuerte y es poderosa. Necesitábamos a alguien que pudiera representarnos ante Dios y también alguien que pudiera representarnos a Dios. Eso es algo maravilloso de su naturaleza divina y su naturaleza humana, porque como humano podía representar a toda la humanidad ante Dios y como hijo de Dios podía representar a Dios ante la humanidad y hacer el trabajo mediador. Ay, si aquí no sale un amén, de todos modos más adelante va a salir, pero está precioso, precioso este concepto. También podemos adorar a Jesucristo como nuestro ejemplo perfecto, siendo Jesucristo, amados hermanos, el modelo para vivir, el modelo de vida. Se tuvo que hacer 100% humano, dándonos así la oportunidad de imitarlo. Imitarlo. No hay nada en Cristo, en Jesús.
Escúchame bien, no hay nada en Jesús que nosotros no podamos imitar. Eso se oye un poco fuerte, pero así es. Él sí hacía milagros y hacía señales y prodigios, pero en su humanidad, en la parte humana de él, no hay nada que no podamos imitar. Esto es muchas veces una gran excusa que hemos escuchado dentro de aquellos que quieren seguir a Jesús. Dicen, oh, no, es que él no pecó porque él era Dios. Sí, pero no, porque él se hizo 100% humano para que nosotros pudiéramos imitarlo y no hay nada de él que nosotros no podamos imitar. ¿Por qué? Porque tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Ahí entra la neumatología también, lo que estudiamos en las clases anteriores. La obra del Espíritu Santo en nuestra vida y su poder en nosotros nos permite, nos da la habilidad de imitarlo y por eso podemos adorarlo como nuestro ejemplo perfecto. Amén. Voy a continuar. También lo podemos adorar como nuestro sumo sacerdote y le quise agregar esta palabra, compasivo. Compasivo. No solo es un sumo sacerdote, sino es el sumo sacerdote compasivo. ¿Por qué? Porque al haber podido conocer por experiencia lo que nosotros sufrimos, nuestras tentaciones, nuestras luchas en esta vida, los conflictos internos, las decepciones, todo aquello y toda esa carne con la que luchamos nosotros, al haber él podido conocer por experiencia, entonces él es, escúcheme bien lo que voy a decir, él es un sacerdote compasivo, ahí va, capaz de entendernos, capaz de entendernos. ¿Sabía usted que los ángeles no nos pueden entender? Hay cosas de la vida humana que los ángeles nunca las entenderían, cosas que nosotros vivimos, cosas que nosotros pasamos. Primero que nada, un ángel nunca en su vida, no vida, nunca en su existencia va a saber lo que significa ser perdonado. Ningún ángel puede alabar a Dios por el perdón de su pecado. No pueden ser, pero por eso es que el diablo no puede nunca entrar al cielo, porque no puede recibir perdón. No puede, es imposible que él reciba perdón. Entonces, nosotros sí podemos, gracias a Dios por eso. Y entonces este sacerdote compasivo nos entiende, nos entiende. Maravilloso eso. Aquí va otra muy linda también. Podemos adorar a Jesucristo porque Él es el primogénito entre los muertos, primogénito entre los muertos. La Biblia usa específicamente esta frase. Acordémonos, mire, acordemos que el modelo, ¿cómo lo pongo? Ah, así como mire, nosotros tenemos un cuerpo físico como el de Adán, pero también tendremos un cuerpo físico como el de Cristo. Siendo él el primogénito de los resucitados. Entonces, el día de hoy, en nuestro caminar, tenemos un cuerpo como el de Adán, pero también tendremos un cuerpo glorificado como el de Cristo. Hablamos de eso la semana pasada cuando leímos el momento en el que, en el que María Magdalena, Jesús le dijo, no me toques, todavía no he subido. Y entonces después se presentó a los demás con un cuerpo glorificado. Entonces, siendo él el primogénito, lo podemos adorar. Precioso, precioso. Eso está en Primera Corintios. Me encanta. Primera Corintios, y apúntelo por favor. Primera Corintios 15:49. Dice así: y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. ¡Oh! ¡Qué precioso eso! Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. El cuerpo de Adán y el cuerpo del segundo Adán, Cristo. Un cuerpo terrenal, cuerpo glorificado. Jesús fue el primogénito de de esa maravillosa obra. Amén. Número 7. Número 7. Y este es el último. Este es el último. Dese cuenta. Podemos adorar a Jesucristo como el Dios hombre para siempre. Fíjense lo que no puse el hombre Dios. Puse el Dios hombre para siempre. Qué tremendo eso.
Escuche lo que voy a decir y lo voy a repetir y lo voy a decir despacio porque es importante que apunte esto. Jesús no se convirtió temporalmente en hombre. Jesús no se convirtió temporalmente en hombre, sino que su naturaleza divina se unió permanentemente a su naturaleza humana. Oh, poquito de cortocircuito ahí, pero lindo, lindo. Voy a repetir eso. Jesús no se convirtió temporalmente en hombre. No es que dijo, soy Dios y por un tiempo, por 33 años me voy a hacer hombre y después me regreso. No, 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 no. Lo que ocurrió es que su naturaleza divina se unió permanentemente a su naturaleza humana. Entonces, ahora vive para siempre no solo como el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, sino que él vive para siempre también como Jesús, el Hijo de María. Cuando digo Hijo de María me refiero a su humanidad, el Mesías, el Salvador del pueblo, y él seguirá por siempre, óigame, seguirá por siempre siendo completamente Dios y completamente hombre, pero en una sola persona. Oh, oh. Santo Dios, santo Dios. Creo que voy a detener aquí un poquito porque necesitamos conversar un poquito de esta última. Amén, amén, amén. Voy a repetir esa última porque parece que aún a mí me causó aquí un poquito de... Oiga, Jesús no se convirtió temporalmente en un hombre, sino que su naturaleza divina, el divino, el Hijo de Dios que él era, decidió unirse permanentemente a esa naturaleza humana. Qué precioso eso, mis amados hermanos. Eso es preciosísimo porque me dice a mí, me dice a mí que voluntariamente dijo, voy a ser por siempre, ya soy, no voy a ser, ya soy por siempre el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, pero también permanentemente y por siempre tengo una naturaleza humana. ¿Por qué? Por todas las otras razones que están arriba, porque es el segundo Adán, porque es nuestro sacrificio sustitutorio. Quiere decir que esa naturaleza humana sigue siendo vigente para que pueda su sacrificio ser aceptado por Dios para el perdón de nuestros pecados. Maravilloso, maravilloso eso. Amén, amén. Mi hermano Lázaro, háblanos, mi hermano, dinos. Por eso no tenemos justificación en que no podemos decir, no, no podemos hacerlo porque Él es Dios, Ujú. porque Él sabe, como usted dijo, que como sacerdote compasivo, Él nos entiende. Entonces, esa naturaleza humana que está en Él, fundada con su naturaleza divina, eh, lo hace entender y a nosotros nos reta a que podemos ser como Él. Correcto, 100%. Quiere decir que el día de hoy, 2000 años después, todavía no se entiende. Vea, a veces se ha dicho, oh, es que Jesús no vivió en nuestra época. ¿Qué hubiera hecho Jesús en nuestra época? O no sabemos, él no vivió en nuestra época. Sí, oiga, y esto está un poquito pesado. El día de hoy, todavía su naturaleza humana está vigente. Entonces, como Dios en su eternidad, vive para siempre. Y como humano, el día de hoy también está vivo. Entonces, ¿entiende Jesucristo los problemas del siglo XXI? Claro que sí, porque su naturaleza es para siempre Dios, para siempre hombre, porque su divinidad se unió permanentemente a su naturaleza humana. Qué precioso eso, ¿verdad? Cristología. Qué lindo, qué lindo. Mi hermano Alan, háblanos, hermano Alan. A ver, entonces, al ser Jesús el segundo Adán, entiendo así, nosotros nacemos por medio de Adán en la carne, por medio de Jesucristo nacemos en el Espíritu. Dios en su divinidad, que es puro Espíritu, por medio de Jesucristo
se recrea a él en la carne, ¿verdad? No puedo decir que, bueno, sí, nace por medio de María en la carne, como Dios por medio de María nace en la carne. Eso es como la analogía que tenemos. O sea, nosotros nacemos en la carne por medio de Adán, nacemos en el espíritu por medio de Jesús. Jesús, siendo espíritu, nace por medio de Jesucristo en la carne, para poder que haya, para que haya esa semejanza entre nosotros. Exacto, exacto, exacto. Bellísimo, bellísimo lo pusiste, mi hermano. Nosotros nacemos, que oyeron todo eso, eso estuvo muy bueno. Nosotros nacemos por medio de Adán en la carne y nacemos por medio de Jesucristo a la vida nueva. El Hijo de Dios ya era la nueva creación, la vida nueva, siendo el primogénito que nació a través de una hija de Adán, una hija de Eva, ¿verdad? En la carne. Y es para siempre Dios, para siempre hombre. Y nosotros seremos para siempre la nueva creación. Nunca seremos Dios, pero sí para siempre seremos la nueva creación. Iris, habla, mija. Bueno, ahorita que estaba viendo esto me acordé. Algo que se ha hecho mucho, que quieren siempre decir como de los dioses egipcios o griegos o todo eso, es de que ellos se alejaron de la humanidad. Ellos nunca se mezclaron con la humanidad. Ellos eran perfectos según, y ellos estaban a un nivel muy arriba. Entonces, para ellos mezclarse con la humanidad era perderlo todo. Era perderlo absolutamente todo, perder su estado de divinidad. Porque en todas las historias como muchas historias griegas, muchos hombres fueron castigados por quererse, según, o bajar a los disquedioses a nivel humano o ponerse al nivel de ellos, o decir que eran mejores que ellos, y fueron supuestamente castigados de horribles maneras porque ellos nunca querían ser mezclados con la humanidad. Según entonces la mitología griega y la mitología romana, lo que el Dios Cristo hizo era humillante. Era humillante, era tan humillante que en las otras mitologías lo hubieran sacado de la lista de los dioses para siempre y nunca podían volver, nunca podían volver. Pero pues nuestro Dios es el Dios, ¿verdad? Es el único Dios, es el único Dios. Qué precioso esto. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, vamos a detener un momento nuestra clase, los voy a dividir en grupos. Permítame, voy a poner en pausa esto. Y esta va a ser la tarea en los grupos. Por favor, van a buscar algo que se llama de esta manera. Se llama la Declaración de Calcedonia. Lo voy a poner aquí en el chat. Y quiero que la busquen, la comenten por unos minutos de Declaración de Calcedonia. ¿Ok? Está largo ese documento. Hubo un congreso, sí, así como los congresos que tenemos ahora. Y se reunieron y se llamó sacaron un documento que se llama la Declaración de Calcedonia. Quiero que busquen, por favor, no toda la declaración, es demasiado larga, pero busquen la porción de la Declaración de Calcedonia que tiene que ver con el Hijo de Dios, con la divinidad y la humanidad de Cristo. ¿Ok? Ahí está en Google, está por todas partes, ya hice yo la búsqueda, les va a salir de inmediato. Coméntenla un poco, léanla, lo que logran concebir y luego los voy a traer de regreso. ¿Qué estoy haciendo? Quiero que aprendan a buscar estas declaraciones, estos veredictos, lo voy a poner de esa manera, como el credo de los apóstoles, como el credo de los otros credos que hay, también que vayamos aprendiendo a buscar estos que fueron muy importantes, documentos que fueron redactados de mucha importancia y que hasta el día de hoy están vigentes. Entonces, la Declaración de Calcedonia. Vamos a detener la grabación por unos momentos. Muy bien, muy bien. Hemos regresado de nuestro tiempo de conversación, de el tiempo de plática acerca de la Declaración de Calcedonia. Maravilloso esto, maravilloso. Y llegamos a
primera conclusión de que necesitamos leerlo un poco más, estudiarlo un poco más, y vimos la problemática, la razón por la cual tuvieron que realizar ese concilio en el que consolidaban el hecho de que Jesucristo de que el Hijo de Dios se encarnó y su naturaleza divina invadió, permaneció, se unió a esa naturaleza humana, y ahora son ambos para siempre. Y cómo tenían que consolidar el hecho de que pensaban que nada bueno salía de la carne, y que por eso Jesús no podía ser ambos humano, Jesucristo no podía ser ambos humano y divino. Y escuchen esto, imagínense por un momento ah, que alguien, cuando estaban interrogando a Jesús, el momento en que lo estaban interrogando y vienen y le dicen, ah, a ver, dice, de dónde vienes tú? Y vean esto, y Jesús dice, bueno, por el lado de mi mamá, soy descendiente de Abraham y de Adán, pero por el lado de mi papá, soy el hijo de Dios divino. Y la gente se quedó, oh, ¿de qué está hablando este? ¿De qué está hablando esto? A ver, ¿cuál es tu edad? Por el lado de mi mamá, tengo 33 años. Por el lado de mi papá, soy eterno. Y les explota la cabeza y le dicen, pues, ¿cuál es tu profesión? Por el lado de mi mamá, soy carpintero, pero por el lado de mi papá, soy el rey del universo. ¿Cómo? No puede ser esto. ¿Y dónde vives? Por el lado de mi mamá, vengo de Nazaret, pero por el lado de mi papá, vivo en el cielo. No, ¿cómo puede ser esto? Y pregunta tras pregunta, ¿verdad? ¿Cuándo naciste? Por el lado de mi mamá, nací en tal fecha. Por el lado de mi papá, soy el alfa y la omega, ¿verdad? Y se imagina el pobre Jesús teniendo que explicar todas esas cosas. ¿Y quién te enseñó esto? Por el lado de mi mamá lo aprendí en el templo con los sacerdotes. Por el lado de mi papá yo escribí el libro. Oh, tremendo eso, tremendo. El verbo hecho carne. Exacto. Y nosotros, ¿verdad? Por el lado de Adán, somos así, pero por el lado de Cristo tenemos vida eterna. ¿Dónde vas a pasar? ¿Qué va a pasar contigo cuando mueras? Por el lado de mi mamá, dijo Jesús, me van a enterrar por 3 días, pero por el lado de mi papá, yo mismo me voy a resucitar. ¿Quién da gloria a Dios por eso? ¿Quién da gloria a Dios? Qué lindo eso, qué lindo eso. Mientras esta noche, cuando terminemos la clase, empiecen a pensar de esa manera de Jesús. Por el lado de mi mamá tengo 5 o 6 hermanos y hermanas. Por el lado de mi papá soy el primogénito de una nueva creación. Y eso se me está ocurriendo ahorita en este momento. Gloria a Dios por eso. Bueno, les voy a presentar un extracto de lo que es la declaración de Calcedonia, por favor, para que la apuntemos y quede aquí grabada ya de una vez. Esto está muy precioso. Ahí viene. Muy bien, la declaración de Calcedonia. Este es el extracto que logré encontrar ahí. Los párrafos son mucho más amplios, pero esta parte me gustó, esta parte. Miren, esto, la declaración que ellos hicieron. Dijeron esto acerca de su conversación. Reconocemos a un solo y el mismo Cristo. Qué lindo. A uno solo y el mismo Cristo. Hijo, Señor, unigénito en sus dos naturalezas. Oh, dos naturalezas sin mezcla ni confusión, sin cambio ni mutabilidad, sin división y sin separación. La unión de las dos naturalezas no destruye sus diferencias, o sea que no es que por ser hombre perdía algo divino, ni por ser divina perdía algo de hombre, divino, perdía algo de hombre, sino que más bien las propiedades de cada naturaleza se preservan y concurren. Qué lindo esto, no solo se preservan, fíjese, esto es súper importante, no solo se preservan, sino también concurren en una única persona y en
una única subsistencia. Dese cuenta de esto, subsistencia. Esa palabra es importante. Estas dos naturalezas no están de ningún modo partidas o divididas entre dos personas, sino que están en uno y el mismo. Dos veces usan eso. Uno solo y el mismo Cristo. Uno y el mismo Hijo, unigénito, Dios Verbo, el Señor Jesucristo. Gloria a Dios por ese maravilloso extracto, ¿verdad? Entonces creo que ahí es cuando Jesús estaba contestando, por el lado de mi mamá, soy esto, por el lado de mi papá, soy esto, ¿verdad? Maravilloso, maravilloso. Veamos un poco más entonces, veamos un poco más, me quedan unos pocos minutos. Entonces, la deidad y la humanidad combinadas. Tome nota de esto, tome nota de esto. Esto es muy, muy, muy importante. Entonces, mire, una naturaleza, cuando tiene que ver con su humanidad y su divinidad, una naturaleza hace algunas cosas que la otra naturaleza no hace. O sea, su naturaleza divina hace algunas cosas que no hace su naturaleza humana. Y su naturaleza humana hace algunas cosas que no hace su naturaleza divina. Le voy a dar un ejemplo. Su naturaleza humana podía morir, pero su naturaleza divina no podía morir. Entonces, en eso lo hacía su naturaleza humana, pero no se separaba la una de la otra. Tremendo eso. Esta declaración de Calcedonia nos aclara mucho esto cuando dice es preservada la propiedad de cada naturaleza. Quiere decir que cuando actúa una de las naturalezas, la otra naturaleza es preservada. No quiere decir que, oh, dejo de ser Dios para morir y luego soy Dios otra vez. No. Morí como hombre, mi naturaleza de hombre fue la que me permitió morir, pero mi naturaleza divina es la que me permitió resucitar, la misma. La misma. Oh, tremendo eso. Vamos a ver otro ejemplo. Jesús ha regresado al cielo, pero está presente con nosotros. Dese cuenta eso. Sí, la Biblia nos dice que él ascendió al cielo, su naturaleza humana, él ascendió al cielo, pero su naturaleza divina está presente en todas partes. Entonces, eso quiere decir que ambas cosas son ciertas. Porque a veces decimos, ¿y dónde está Jesús? Pues se fue al cielo y está a la diestra del Padre. Ok, pero también está entre nosotros. Decimos, no entiendo cómo es que está ahí arriba y está aquí. ¿Dónde está? ¿En el trono o está en mi corazón? ¿En cuál parte está? La respuesta es que como Él tiene su naturaleza humana y su naturaleza divina, Él sí regresó al cielo, pero también está presente con nosotros. Mira esta otra, vea esta otra. Jesús era temporal y era eterno. ¿Cómo se puede hacer eso? Tenía alrededor, sabemos, según Lucas 3:23, la Biblia dice de más o menos 30 años cuando empezó su ministerio, pero según Juan capítulo 1, el verbo ya estaba. En el principio ya estaba el verbo. Entonces él tenía su edad en Cronos, pero tenía su existencia en Kairos. Cronos siendo el tiempo que conocemos nosotros, que está medido por el reloj, y Kairos siendo el tiempo de Dios, que está medido en su eternidad. Ni siquiera medido, que solo existe en su eternidad. Entonces, Jesús era alguien temporal, pero también era alguien eterno. Es alguien temporal y ese alguien eterno. Vea esta otra. Era un Jesús débil, pero también todopoderoso. Esta me fascinó cuando la estaba ahí estudiando, leyendo todo eso. Mire, la Biblia dice en Mateo 4, capítulo 2, en Mateo 8, versículo 24, nos habla que Jesús se debilitaba y se cansaba. Es más, una de las ocasiones se sentó y les dijo a los discípulos, vayan ustedes a traer comida, ya estoy cansado, tengo hambre, van a traer algo así. En la cruz dijo, tengo sed, se debilitaba, pero también era omnipotente. Uno de los ejemplos lindos que encontré de eso es cuando en el mar de Galilea se quedó dormido. Su humanidad estaba cansada y se quedó dormido. Pero en su divinidad, él estaba sustentando todas las cosas. La Biblia dice que él sustenta toda la creación. Quiere decir que la tormenta, las olas, el viento, todo lo que estaba ocurriendo, seguía siendo sustentado por él,
pero su humanidad estaba cansado y estaba dormido. Por eso es que cuando se despertó dijo, oh, yo estaba al tanto de esta tormenta, yo la estaba sustentando. Chicos, permítanme, calmó la tormenta, ¿verdad? Tremendo, tremendo eso. Entonces era un Jesús débil que cuando recibió los golpes sí los sintió, que sí sangró, su presión sanguínea se redujo, el oxígeno en su cuerpo se redujo, apenas llegó al Calvario, pero siendo todopoderoso, también sustentó ese momento, en la tormenta, el terremoto que ocurrió, todo lo que ocurrió cuando él murió, estaba siendo sustentada por su naturaleza divina, mientras su naturaleza humana estaba muriendo y estaba sufriendo debilidad. Precioso. Ahora, vea esta. Jesús murió y no murió. Creo que ya se nos está aclarando todo esto, ¿verdad? Jesús murió y no murió. Jesús murió en su naturaleza humana, sí murió, según Lucas capítulo 23, ¿verdad? Pero su naturaleza divina no murió, porque su naturaleza divina es la que lo resucitó. Entonces, él sí murió, pero no murió. No es que dejó de ser Dios para poder morir, sino siguió siendo Dios para poder resucitar. Oh, voy a repetir eso. No dejó de ser Dios para poder morir, sino que murió y siguió siendo Dios para poder resucitar. Oh, tremendo, tremendo, tremendo eso. La persona de Cristo, óigame, la persona de Cristo, ambos lo humano y lo divino experimentaron la muerte. Por eso es que Él sigue siendo nuestro abogado delante del trono, porque su persona, la persona de Cristo, sí experimentó la muerte. Aquí va otra, que es causa de mucha conversación aún entre el pueblo de Dios, aún entre el pueblo de Dios, y es esta, que fue tentado, pero tampoco fue tentado. No, tampoco, pero también no fue tentado. Así, perdón, lo dije mal. Entonces, él fue tentado, pero también no fue tentado. ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos eso? Lo que tiene con respecto a su naturaleza humana, ciertamente fue tentado, pero sin pecado. Hebreos 4:15 dice eso. Y también Santiago 1:13 nos dice con respecto a Dios, con respecto a su naturaleza divina, que no fue tentado porque Dios no puede ser tentado por el mal. Entonces, su naturaleza divina no fue tentada, pero su naturaleza humana sí fue tentada, solo que sin pecado, sin pecado. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir con esto es que Jesús en ningún momento, óigame, en ningún momento utilizó su naturaleza divina como recurso para vencer la tentación. La venció como 100% humano. Y eso es causa de mucha conversación entre el pueblo de Dios porque muchos dicen, no, es que él era Dios, por eso venció la tentación. No, él era Dios, por ser Dios no fue tentado, pero porque era hombre sí fue tentado. Y en ningún momento dijo, ya no aguanto la tentación, voy a usar un poquito de poder divino, ya vencí la tentación. Otra vez estoy siendo tentado, agarro un poquito de poder divino para vencer. No, él no hizo eso porque él quería, anhelaba y planeó ser nuestro ejemplo para que nosotros también, óigame, en nuestra naturaleza 100% humana, podamos agarrarnos del Espíritu Santo y vencer la tentación así como Él la venció también. Qué maravilloso eso, hermano. Cuando Elizabeth, cuando María entró a visitar a Elizabeth, ¿quién recuerda ese momento? Ahí está en el libro de Lucas. Dice que llegó María y se presentó ante Elizabeth. Y Elizabeth le dijo una frase muy preciosa que encierra la naturaleza divina y humana. La naturaleza divina y humana. Le dijo, esto sí lo apunté, dijo de esta manera. Dijo,
llama a María, le dice, la madre de mi Señor. Oh, al decirle la madre, estaba recordando la naturaleza humana del bebé que llevaba dentro. Pero al decir de mi Señor, estaba reconociendo la naturaleza divina del ser que llevaba adentro. Qué frase tan poderosa. La madre de mi Señor. Jesucristo, la persona humana y divina, aquel ser hijo de Dios que entró en su naturaleza humana y hasta el día de hoy es ambos. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo, y por eso es que tú y yo podemos hoy adorarle y podemos imitarlo y podemos descansar en él, porque él, siendo nuestro Salvador, también es nuestro ejemplo. Amén y amén. ¿Algún comentario acerca de esto en este momento? Creo que ya se durmieron, pastor. Pastor, A ver, va el pastor Diego primero y después el pastor Lázaro. Diga, pastor Diego. Mira, pastor, yo al respecto de Cristo siempre le he enseñado de esta manera, que creo que estoy correcto, que Jesús es hombre y mismo Dios 100%, y de hecho le he predicado, enseñado de esta manera, de hecho que la paga del pecado no fue por su espíritu, sino fue 100% por su humanidad que fue pagado nuestros pecados, no por su espíritu. ¿Esto está correcto, pastor? A ver. Córrame esa otra vez, a ver. Ok. El pago del pecado de la humanidad no fue pagado el pecado por el espíritu, por su espíritu, el Señor, sino por su cuerpo físico. Sintió 100% el dolor y el sufrimiento para el pago de nuestros pecados como humanos. Exacto. No podía un Dios morir por los hombres. Tenía que ser un hombre que muriera por los hombres. Correcto. Y tenía que sentirlo en toda su naturaleza humana. Tuvo que sentir todo el dolor que un humano hubiera sentido cuando pasó por eso. Correcto. Correcto. Muy bien explicado, pastor. Muy bien explicado. Un hombre tenía que sufrir por los hombres. Amén. Pastor Lázaro, ibas a decir algo, pastor. no, es solamente una pregunta de un texto que vi aquí. A ver. Cuando Jesús tiene el encuentro con Nicodemo, en la Reina Valera, él dice, cuando le habla sobre el nacer de nuevo y el reino de Dios, y le dice, como si te hablo de las cosas naturales, no la entiendes, si te hablo de las espirituales, menos, porque el que está contigo está en el cielo. Eso como que te deja un poco de que si Jesús estaba con Nicodemo, ¿cómo iba a estar estaba en el cielo al mismo tiempo? Fuerte eso, fuerte eso. Qué tremendo, qué tremendo. Mi hermana Cristi, háblanos. Sí, es también como cuando estaba en el Getsemaní, ¿no? Que decía, bueno, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga tu voluntad, sino la mía. Y después cuando Pedro le cortó la oreja, pues le dijo, ajá, ¿tú no crees que yo pudiera pedir ayuda a mi padre y él me enviaría legiones de ángeles? Entonces ahí se ve la naturaleza, las dos, ¿no? Se ven las dos naturalezas allí, pero ahí se ve que fue en su carne que él sufrió todo lo que tenía que sufrir. Qué excelente. A ver, ¿qué tal el momento que estaba con Pilato? Le dice, así es que eres el Señor, el Rey del cielo. Sí, ¿sabes que yo tengo el poder para quitarte la vida o no? Y Jesús le dice, Señor Pilato, si me permite recordarle con quién está hablando. Por el lado de mi mamá, usted me puede quitar la vida, pero por el lado de mi papá, yo le puedo quitar la vida. Santo Dios. Qué tremendo eso, qué tremendo eso. Maravilloso, amados, maravilloso. Permítanme, termino la grabación y terminamos con nuestros comentarios. Gracias por haber estado viendo este video. Vuélvalo a ver porque este video estuvo muy bueno. Los comentarios, les animo a que lean el resultado de ese concilio del que estuvimos hablando aquí y continúe viendo estos videos. Dios me los bendiga hasta que la misión sea cumplida.